Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Cristina García y soy estudiante de la licenciatura en Derecho. Bueno, voy a dar una pequeña presentación sobre la sesión de derechos y sesión de deudas. Espero que les pueda servir de algo y les voy a compartir una presentación para que sea más fácil la explicación del tema. Denme un segundo, por favor. Bien, pues vamos a iniciar con lo que es el tema de sesión de derechos y sesión de deudas. Y bueno, para iniciar, pues debemos de preguntarnos qué es lo que se entiende por una transmisión de las obligaciones. Esto es un proceso mediante el cual las obligaciones de una persona, también conocido deudor original, son transferidas a otra persona, que es un nuevo deudor, para su cumplimiento. Esto se puede dar a través de una cesión de derechos, una subrogación o una cesión de deuda, también conocida como asunción de deuda. Eh, ¿Qué es una cesión de derechos y una cesión de deudas? Bien, el artículo 2029 del Código Civil Federal nos dice que habrá cesión de derecho cuando el acreedor transfiere a otro lo que tenga contra su acreedor. La cesión de derechos es un acuerdo mediante el cual un acreedor, también llamado cedente, transfiere sus derechos a un tercero, llamado cesionario. Esto implica que el cesionario adquiere todos los derechos del acreedor original y por lo tanto puede exigir el cumplimiento de las obligaciones. La cesión de derechos puede darse de forma gratuita u onerosa. Es importante mencionar que al ceder los derechos, la obligación no se extingue, únicamente se transfiere. Por otro lado, la cesión de la deuda, también llamada asunción de la deuda, se da cuando un acreedor acepta a un deudor sustituto. Esto quiere decir que el acreedor acepta que el deudor original ceda la deuda a un tercero y esto hace que la obligación recaiga sobre un tercero. Bien, la cesión de deuda se puede dar de forma expresa o de forma tácita. Decimos que es de forma expresa cuando se transmite de palabra, ya sea oral o escrita, al momento en que se designa un tercero y este tercero acepta. Y de forma tácita es cuando ya se da por entendido. Aunque no exista el acuerdo expreso entre las partes, se entiende que ha habido una transferencia de derechos. Esto puede ocurrir cuando las acciones de las partes implican claramente que una ha cedido sus derechos a la otra, incluso sin un acuerdo verbal o escrito explícito. Ahora, ¿cómo se clasifica la subrogación? El artículo 2058 del Código Civil Federal nos dice que la subrogación se verifica por ministerio de la ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados. La subrogación es la sustitución de la obligación y se clasifica en subrogación real y en subrogación personal. La subrogación real es cuando se sustituyen los bienes por otro en el patrimonio de un sujeto. Y la subrogación personal se da cuando un tercero paga la deuda en lugar del deudor original y así adquiere los derechos como acreedor y puede exigir el cumplimiento de las obligaciones cuando él lo decida. Es importante mencionar que se debe de contar con el consentimiento del acreedor original y así realizar un acuerdo entre las partes para realizar esta subrogación. ¿Cuáles son las principales características entre la cesión de derechos y la cesión de deudas? Bien, la cesión de derechos y la cesión de deudas son dos figuras jurídicas que implican la transferencia de derechos u obligaciones de una persona a otra. La cesión de derechos implica la transferencia de derechos de una persona u otra, mientras que la cesión de deudas implica la transferencia de una obligación de pago.
de una persona a otra. Ambas figuras tienen requisitos y efectos específicos que deben de cumplirse para ser válidas. En cuanto a la cesión de derechos, hablamos que debe de una voluntariedad. Esto quiere decir que se requiere el consentimiento del cedente, quien transfiere los derechos, también el consentimiento del cesionario, quien recibe los derechos. O sea, se requiere el consentimiento de ambas partes. La transmisión de los derechos transfiere únicamente los derechos del cedente, no las obligaciones. En cuanto a la forma, se pueden realizar de forma gratuita u onerosa, dependiendo si hay o no contraprestación por la cesión. En cuanto a la notificación al deudor, en muchos casos es necesario notificar al deudor original sobre la cesión para que reconozca al cesionario como un nuevo acreedor. Y los efectos, pues una vez realizada la cesión de los derechos, el cesionario adquiere los mismos derechos que tenía el cedente en las mismas condiciones. En cuanto a la cesión de deudas, tenemos que se requiere el consentimiento del acreedor original para que ésta sea válida. Y bueno, la cesión transfiere la obligación de pagar una deuda del deudor original al nuevo deudor. Eh, También hablamos de lo que es la solidaridad. En algunos casos, el nuevo deudor, o sea, el cesionario, puede ser solidario con el deudor original, que es el cedente, lo que significa que el acreedor puede exigir el cumplimiento de la deuda a cualquiera de las dos. En cuanto a la responsabilidad que tiene el cedente, pues aunque él ceda la deuda, el cedente sigue siendo responsable ante el cesionario en caso de incumplimiento por parte del deudor original. Ahora bien, ¿qué entendemos por pago? El artículo 2062 del Código Civil Federal nos dice que pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiera prometido. Esto quiere decir que es el cumplimiento de la obligación, ya sea con la entrega de una suma de dinero en efectivo u cualquier otro medio de pago acordado entre las partes, con el objeto de extinguir la obligación y con ello liberarse de la misma. Bien, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones que generan ambas figuras jurídicas? Las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones en la cesión de derechos y la cesión de deudas varían según la figura jurídica y las circunstancias específicas del caso. En cuanto a la cesión de derechos, tenemos que hay una responsabilidad del cedente. En este caso, en caso de incumplimiento por parte del deudor original, el cesionario puede exigir al cedente el cumplimiento de la obligación cedida o reclamar daños y perjuicios si se estableció en el contrato de cesión. En cuanto a la cesión de deudas, eh, eh, en cuanto a la responsabilidad del deudor, el nuevo deudor, el llamado cesionario, asume la responsabilidad de pagar la deuda cedida. Por lo tanto, si no cumple con la obligación, el acreedor puede exigirle el pago y emprender acciones legales para hacer valer sus derechos. Y bueno, el cedente también tiene una responsabilidad que aunque se haya cedido la deuda, el cedente puede seguir siendo responsable ante el cesionario en caso de incumplimiento por parte del deudor original, dependiendo de lo establecido en el contrato de cesión. En ambos casos, es importante tener en cuenta que las consecuencias del incumplimiento pueden variar según la legislación aplicable y los términos específicos del contrato de cesión. Ahora, vamos a ver dos ejemplos, uno de cesión de derechos, que podemos decir que puede ser un contrato de arrendamiento, que, por ejemplo, María tiene una casa arrendada y ha decidido cederle la percepción que recibe de renta a Juanita para ayudarla ya que tiene una situación complicada. Entonces realiza un contrato de cesión de derechos entre ellas, en el cual se estipula que los pagos de las rentas se entreguen a Juanita a partir de la fecha estipulada hasta la fecha de terminación. Así Juanita se convierte a partir de ese momento como la nueva arrendataria. Entonces, bien, pues aquí María quiere hacerle un favor a Juanita y
y decide apoyarla entregándole las rentas del departamento que ella tiene dado. Entonces, para poder hacer esto, tienen que realizar un contrato de cesión de derechos entre ellas y en el cual se va a estipular que María le va a ceder los pagos de las rentas a Juanita y se puede poner pues una fecha de inicio para que le empiecen a pagar a ella y obviamente pues también se le puede poner una fecha de terminación, ¿no? A lo mejor decide ayudarla con un año de rentas y pues se tiene que estipular en la cesión de los derechos. Es importante que se notifique a la persona que está rentando la casa, puesto que esta persona tiene que hacerle los pagos de renta a partir de ese momento a Juanita y pues tiene que tomarla como su nueva arrendataria, ¿no? Esa sería una cesión de derechos con un contrato de arrendamiento y otro ejemplo en una cesión de deudas, pues podemos hablar, por ejemplo, de una financiera que cede la deuda de una persona o a una empresa de cobranza. Por ejemplo, una persona tiene una deuda con una entidad financiera y debido a las dificultades económicas que tiene, pues no puede pagarla, ¿no? Esta entidad financiera decide vender esa cuenta a una empresa de cobranza y bueno, en este caso la entidad financiera cede la deuda a la empresa de cobranza, quien se convierte en el nuevo acreedor. A partir de ese momento, la empresa de cobranza tiene la responsabilidad de cobrar la deuda al deudor original. En este ejemplo se realiza una cesión de deuda donde el deudor original sigue siendo el mismo, pero el acreedor cambia. Podemos poner un ejemplo un poquito más claro, por ejemplo, en una deuda que se tenga con un banco, pues si no tenemos la capacidad para cubrir esa deuda o dejamos de pagar por alguna circunstancia, el banco decide venderle esa deuda a una empresa de cobranza, la empresa de cobranza paga la deuda y a partir de ese momento, pues nosotros ya vamos a ser deudores a la empresa de cobranza y la empresa va a ser nuestro acreedor. No es necesario que cuenten con consentimiento del deudor, puesto que eso es por diferencia. Y a partir de ese momento, pues la empresa de cobranza va a iniciar a cobrarnos y pues así es como nos vamos a dar cuenta que la deuda ya no la tenemos con el banco, ¿no? Sino con la empresa. Y bueno, esta sería mi presentación de este tema. Espero que pues haya sido de su agrado y que haya quedado entendido. Bueno, pues sigo a sus órdenes para cualquier duda, comentario al respecto. Y pues me despido agradeciéndoles de su, pues su atención al tema y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias y buenas noches.